Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Líneas y punto notable. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Observen acá, tenemos el siguiente enunciado respectivo. Dice, si trazamos líneas desde los vértices de un triángulo a la mitad de los segmentos opuestos, la intersección de estos segmentos se conoce como el centro de gravedad de la figura. Si esta figura estuviera hecha de un material de densidad uniforme, en este punto se encuentra equilibrada. ¿Cómo encuentras el centro de gravedad de un cuadrado? Bueno, ya sabemos que este es el punto de partida, acá lo tenemos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos están planteando primero. Dice, a partir del texto, analiza y responde. ¿Cómo se denomina la línea que se traza de un vértice a la mitad del segmento opuesto en el triángulo? ¿Cómo se traza la línea? Observen, esta línea que pasa por acá del medio, esa línea se va a llamar la mediana. ¿Qué es la mediana? Ya vamos a determinar cuáles son esas características en función a lo que es una mediana. Observen, la intersección de la mediana de un triángulo se denomina baricentro o centro de gravedad. ¿Por qué llamamos centro de gravedad? Porque es el que equidista de un vértice a otro vértice de lo que es el triángulo. En este caso tenemos un triángulo acutángulo o un triángulo isósceles, porque ninguno de sus lados son iguales. Entonces, luego dice, la intersección ya la sabemos que se va a llamar baricentro o centro de gravedad. También tenemos otras líneas importantes que se pueden construir en el triángulo. ¿Cuáles son? Hablamos de la bisectriz, hablamos de la mediatriz y hablamos de la altura. La altura es la línea perpendicular que va desde el vértice a un extremo del triángulo. Forma un triángulo rectángulo, acá un triángulo recto, un ángulo recto, perdón. Y sí, forma un triángulo rectángulo también de este lado y de este lado. La mediatriz va exactamente en la mitad, observen, la base y exactamente la medida que va desde la mitad hasta donde se proyecte. Y la bisectriz las vamos a trabajar en función al vértice de uno de sus ángulos. Vamos a ver un ejercicio acá. Observe. Línea notable de un triángulo. Bisectriz es el segmento que se divide el ángulo en dos ángulos iguales. Mediatriz es la recta perpendicular trazada en un punto medio del lado del triángulo. La mediana es el segmento trazado desde el vértice del triángulo o el punto medio del lado opuesto. Y la altura es el segmento perpendicular trazado desde el lado del triángulo o su prolongación al puesto opuesto. Eso lo vimos ahorita con las imágenes que nos plantearon y quedaron bastante claros. Entonces observen lo siguiente. ¿Cómo fabricarla o cómo construirla? Tenemos que hacer lo siguiente. De la misma forma que las medianas se intersecan en un punto llamado baricentro. Tenemos otros puntos notables de los triángulos que son resultados de la intersección de otras líneas notables conocidas. Observen, tenemos el triángulo y a partir de este punto es donde nosotros vamos a decir que existe lo que es el baricentro o un centro o bisectriz del triángulo en función a una circunferencia que está inscrita dentro del triángulo. Ahora, cuando hablamos de la mediatriz, es diferente porque la circunferencia va a estar afuera. Y en función a lo que es el ortocentro, recuerden que va a ser perpendicular, acá forma un triángulo, ángulo recto, a lo que va a ser la bisectriz de la altura del triángulo. Observen acá cómo sería el proceso. Primero, construcción de líneas notables. Sea el ángulo A o B. ¿Quién es en el ángulo A o B? Este punto que tengo acá A pasa por O y llega a B. Entonces hace esta B. Esto que está acá. Y lo que está dentro es la formación que tenemos nosotros considerada como ángulo. Esto que está acá. Cuando se divide ese ángulo en dos ángulos iguales, es cuando se transforma la bisectriz. Exactamente en la mitad vamos a transformar
una bisectriz. ¿Cómo es el procedimiento? De la manera siguiente. A centro en O. Observen, acá está, lo que tenemos es que seguir estas instrucciones y el resultado va a ser exacto. Es como cuando ustedes van a hacer una torta, siguen las instrucciones y la torta le queda riquísima, ¿verdad? Acá dice A centro en O. ¿Dónde está O acá? En este punto que tengo acá. Este O. ¿Con quién van a hacer O? Con un compás. Hacen centro en O y traza un arco encontrado de los puntos C y D. ¿Ve? C y D. Entonces, una vez ya los tenga trazados, los puntos C y D, desde el punto C traza un arco cualquiera y con la misma medida traza otro desde el punto D. O sea, me ubico en este punto y trazo, me va a dar este. Luego me ubico con esa misma abertura, me ubico en este punto D y trazo ese. Exactamente el punto donde se intersectan. Lo proyecto desde ahí al centro de A y ese va a ser la bisectriz, que esa va a ser exactamente la división. Ok, observen lo siguiente también acá. Sea el segmento XY. Tengo acá X y Y. Traza un arco con el centro en X. Acá tengo el arco y lo voy a trazar. Es este arco que tengo acá. Ya lo tracé. La abertura ustedes la pueden abrir independientemente. Yo lo que quiero es conseguir esta mediatriz que tengo acá. Pero entonces yo abro el arco a esta forma. Luego voy, ese mismo arco, lo voy a, sin mover el compás, lo cambio al punto y hago lo mismo. Donde se intersectan, voy a unir esas dos puntas. O sea, como dice, la intersección de estos arcos determina los puntos P y Q. Determina los puntos P y Q, ¿ves? Observen. Y esa va a ser cuando cuando transportamos y unimos esos puntos, se nos forma la mediatriz general del punto donde MX es igual a MY. Sigamos las instrucciones. Yo les garantizo que no van a tener ningún problema. Es hasta divertido. Entonces, observen lo que dice acá. El incentro es el punto resultante de la intersección de la bisectriz de los ángulos internos del triángulo. Es el centro del círculo inscrito del triángulo. Ahora, ¿qué es el circuncentro? Es el punto resultante de la intersección de las medidas de la mediatriz del triángulo. ¿Cuál es la mediatriz? La que acabamos de calcular ahorita. Es el centro del círculo circunscrito del triángulo. Es el centro. Entonces ya sabemos que a partir de ahí va a ser el círculo que está dentro del triángulo. Y el baricentro es el punto resultante de la intersección de las medianas del triángulo. Es el centro de gravedad del triángulo. Porque era el baricentro el primer punto que nosotros calculamos. Igual que el ortocentro es el punto resultante de la intersección de la altura del triángulo. Esto tenemos que verlo nosotros directamente con las imágenes y haciendo los cálculos, la gráfica para que nos la podamos visualizar mejor. Observen. Aquí tenemos fácilmente para hallar la mediana y tenemos la fórmula también para encontrar también lo que llamamos nosotros la altura del triángulo, que es este punto que está acá en el vértice. Acuérdense, acá del vértice de la altura, formando un ángulo recto. Entonces acá tenemos que seguir estas instrucciones. Por ejemplo, para la mediana, con el proceso anterior encuentra el punto M del medio. ¿Cuál es el punto medio? Este que tenemos acá. Traza el segmento AM, este punto AM, y esa va a ser la mediana del triángulo. Este procedimiento también es exactamente igual al otro. Se traza en C y se traza el arco, corta los puntos D y E. Vamos a visualizarlo mejor acá. Observen. Me ubico acá en este punto y voy a hacer con el compás. Luego me voy a poner en este otro punto y me ubico aquí con el compás. Luego me voy a unir con este punto acá. Con la misma abertura, la voy a hacer acá. Intersecto, uno las intersecciones y me va a dar la línea conocida como la altura del triángulo. Ok,
Observen acá. Los triángulos equiláteros e isósceles tienen características especiales. ¿Por qué será? Vamos a ver. Porque si yo tengo, por ejemplo, este es un triángulo equilátero que tiene todos sus tres lados iguales. Y acá tengo un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente. Si yo divido este triángulo isósceles por la mitad, forma dos triángulos rectángulos. Si yo mido este triángulo equilátero también por la mitad, me va a formar dos triángulos rectángulos de igual forma, que es el isósceles. Ahora, ¿qué es lo que plantea acá? Dice, en un triángulo rectángulo, cada línea es bisectriz, mediatriz, mediana y altura al mismo tiempo. Mm, ¿Por qué? Porque la altura la tengo acá, ¿sí? Acá forma el ángulo recto, observen, acá era lo que decía, la perpendicular a la base. Luego, acá tengo la mediatriz y mi respectiva mediana la tengo de este otro lado. Entonces, coincide todo. Todas dividen en cada ángulo interno en ángulos iguales a 30 grados y todos los lados en partes iguales. ¿Se dan cuenta? Por eso que se dice que el triángulo equilátero y el isósceles tienen las mismas características. Si hacemos en el isósceles lo mismo, me quedaría de esta forma. Exactamente igual que el equilátero. Entonces, esa característica es la que los hace especiales. Con la ayuda de estas líneas podemos resolver ejercicios y problemas del triángulo. Encuentra la medida de la altura del triángulo equilátero del lado 10. Ok, observen. Tengo las medidas 10, 10 y 10. Son medidas exactamente iguales porque estamos en presencia de un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dibuja el triángulo equilátero y su altura. A mí en el ejercicio me lo van a dar solamente de esta forma. Solamente me dicen, encuentra la medida de la altura de un triángulo equilátero de lado 10 centímetros. Ah, como yo sé que el triángulo es equilátero y sus medidas son 10 centímetros, entonces lo hago y me va a quedar de esta forma. Cuando comienzo a hacerle las divisiones, ya yo sé que si tiene 10, la mitad va a ser 5. Esa va a ser su mediana, ¿verdad que sí? Observen, tengo acá, yo lo puedo dividir de esta forma, tengo su altura, ya yo sé que automáticamente este también va a ser 60 grados y este va a ser, perdón, 30 y 30 me va a dar 60 grados, que es lo mismo que tengo de este lado. Es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿cuánto es 6 por 3? 18, que es la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo. Ahora, si yo divido ese triángulo por la mitad, me va a dar este lado 90, por lo tanto este va a medir 60 y este lado va a medir 30. Sumo esos triángulos, esos ángulos y me va a dar 180 igual. Entonces, observa lo que dice acá, dice. Conoce que el triángulo equilátero, la altura es también la mediana y bisectriz, o sea, esta que tenemos acá, la altura. Por lo tanto, divide los ángulos y los segmentos en dos partes iguales, como aparece acá y acá. Coloca los datos y aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la altura, este valor que tenemos acá. ¿Cómo lo llamo? A través del teorema de Pitágoras, recordando que este va a ser una hipotenusa, este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. Entonces acá simple y llanamente vamos a sustituir los valores dentro de la fórmula del teorema de Pitágoras y tenemos el ejercicio casi resuelto. Observen, acá tenemos la división. Así va a quedar ya fragmentado el triángulo que tenemos arriba. Este triángulo lo tenemos fragmentado. Este mide 10, este va a medir 5 por lógica, porque si este completo mide 10, la mitad va a ser 5, entonces tiene 5 centímetros acá. ¿Cuánto es h, que es la altura? Pues aplicamos nuestro teorema de Pitágoras y decimos c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces el segmento BC al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado y me están pidiendo h. Vamos a despejar este que estaba sumando, pasa a restar y quedaría 10 al cuadrado es 100. Ajá. Y 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25 y 10 menos 25 me va a dar 75. Entonces este cuadrado que tengo acá de la h, para dejar la h sola, pasa en forma de raíz, quedaría raíz de 75. Ok, eso va a ser igual a quién, a la descomposición de 75. ¿Cuánto es? Yo voy a descomponer 75 y queda 3 por 5 al cuadrado. Este 2 sale de la raíz y me quedaría 5 raíz de 3 centímetros. Recuerden que 75 es la descomposición. Usted multiplica 3 por 25 y le va a dar 75. Y 25 lo descompongo también y me va a dar 3 por 5 a la 2. Entonces, este 2 es el que va a salir de la raíz. Y queda solamente el 3 porque no tiene ningún 2 como exponente.
El resultado sería 5 raíz de 3 centímetros. Ese sería el resultado en función a ese ejercicio que nos están planteando. Bien, señores, eso ha sido todo con respecto a lo que es la característica de los triángulos en función a sus lados e incluso en función a sus ángulos. Nos vemos en la siguiente clase y que pasen un feliz día.